Un saludo de paz y bien en este domingo para todos. Estamos concluyendo hoy la lectura del capítulo sexto de San Juan. Durante los últimos domingos hemos escuchado la lectura del discurso del pan de vida. Jesús se presenta para todos como el absoluto de la vida, aquel que puede calmar todas las hambres, aquel que puede llenar de sentido la existencia de todas las personas, como aquel a quien Dios ha mandado para que satisfaga todas las necesidades de la vida. Y cuando Jesús termina de dar este discurso, los discípulos que lo están escuchando se dividen en dos, en los que creen y en los que no creen. El Evangelio de hoy, que es la conclusión de este sexto capítulo, nos presenta primero a los que no creen. Muchos de sus discípulos, no está hablando de los enemigos de Jesús ni de la gente común, sino de sus discípulos. Muchos de sus discípulos encontraron difícil comprender lo que Jesús estaba diciendo, empezaron a murmurar y se fueron, dejaron de seguirlo. Los discípulos dicen: este discurso es muy difícil, ¿quién puede entenderlo? Obviamente no se refiere al entendimiento mental, ese seguramente podían, sino a la comprensión existencial. Les es muy difícil aceptar a Jesús como el único absoluto de sus vidas, como aquel que llena de sentido todo y ante lo que no es necesario ninguna otra cosa. Que Jesús pueda ser acogido y aceptado como tal, para muchos de sus discípulos es verdaderamente muy difícil, y esto los lleva a la insatisfacción, y la insatisfacción a alejarse de Jesús. De estos el evangelista dice que no creyeron en Jesús. Primer grupo. El segundo grupo es de aquellos que sí creen, son los 12. Cuando Jesús les pregunta y les dice: bueno, ¿ustedes también se quieren ir? Pedro toma la palabra en nombre de todos y dice: ¿y a quién nos vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Santo de Dios. Lo que marca la diferencia entre Pedro y los 12, de los discípulos que se van, es que Pedro y los 12 creen en Jesús y creen que Él es aquel a quien Dios ha mandado para llenar de vida y de sentido la existencia de toda la humanidad. Los que no creen no logran captar esto, y Jesús explica que el motivo es porque no se han dejado iluminar por el Padre, porque solamente el Padre puede revelar al Hijo, puede atraer al Hijo y puede presentarlo como aquel que Él ha dado para la vida del mundo. El Evangelio de alguna manera lo que está haciendo es representar lo que la palabra de Jesús hace en todos sus discípulos. Los divide entre los que creen, que lo acogen y aceptan como el único absoluto de su existencia, y a los que les queda muy difícil esto porque tienen otros absolutos. Cuando uno tiene otros absolutos, cuando uno tiene otras fuentes de comida, otros panes que le dan vida, difícilmente puede aceptar que Jesús sea el único verdadero. Cuando uno cree que sí, Jesús está bien, yo soy un discípulo de Jesús, pero además de Jesús tengo otros proyectos de vida que son absolutos: trabajo, familia, estudio, adquisición de bienes y de prestigio, de fama y de poder. Cuando la vida tiene otros dioses y otros señores que no son Jesús y su palabra, difícilmente podemos acogerlo, y seguramente diremos lo mismo que habrán pensado los discípulos de Jesús en aquel momento: este discurso es difícil, es fanático, es imposible de seguir, yo creo en Jesús pero no soy fanático. Es más o menos lo que muchos cristianos dicen. Pedro y los demás discípulos creyeron absolutamente en eso. Tíldeseles o no de fanáticos, de radicales, de lo que sea. Sus vidas estaban consagrados solamente a un Señor, y todo lo demás giraba en torno a Él. No es una negación de todos los demás aspectos de la vida, es una subordinación de todos los demás aspectos de la vida, que ciertamente tienen su lugar, pero es un lugar que no es absoluto, sino que depende de Jesús y de su proyecto del reino de Dios. Cada uno de nosotros somos discípulos de Jesús. A cada uno de nosotros Jesús nos está diciendo lo mismo que les dijo a sus discípulos en Cafarnaúm: yo soy el único que puede saciar tu hambre. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo para tu vida. Y entre nosotros está la decisión: si encontrarlo muy difícil y abandonar a Jesús, o sentir que no tenemos a dónde ir porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Que este domingo nos permita hacer la opción por Jesús y vivir esa opción plenamente
durante toda la semana y durante todos los días de nuestra vida. Que tengan un buen domingo. A todos, que el Señor los bendiga, los guarde, les muestre su rostro, les conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.